¿Sí? O sea, no es tan difundido. No es algo que lo busques. No es algo difundido. La sabiduría de la Kabbalah es una sabiduría que ha sobrevivido en penumbras, De hecho, no hay en traducción, grupos por ejemplo, muchos libros pequeños, de español de Kabbalah. ¿no? Los libros, mi maestro me enseñó que los libros más perrones de Kabbalah están en inglés o están En inglés. o en arameo o en hebreo. Sí, pero en español no hay casi libros. Muy pocos, traducidos al español muy pocos, pero el punto es que, o sea, la Kabbalah ha permanecido como en círculos muy secretos, muy cerrados, con personas que tienen, que le decía hace rato a Jorge, son personas que tienen necesidad de hacer preguntas que no en cualquier lugar hay respuestas a esas preguntas. Entonces la Kabbalah se cuenta que es una sabiduría que tiene respuesta a todas las preguntas. La Kabbalah es una enseñanza que viene desde Adán y se transmitió de Dios a Adán y de Adán hacia sus hijos y así de boca a oídos por generaciones, pero siempre ha sido transmitida de boca a oídos. No hay, tampoco se escribieron libros para transferirse de una generación a otra, sino era algo como que más bien como del papá al hijo y le enseñaba la sabiduría y luego el hijo la vivía, la experimentaba y luego se la transfería a su hijo y así se iba como llevando la ¿Y el enseñanza. Zohar? No, entonces los judíos no creen en el Zohar. No, es que en una época por ahí de más o menos contemporáneo a Jesús, había una escuela de Kabbalah muy famosa y uno de los maestros que se llamaba Rabí Akiva tenía como muchos alumnos, como 10,000 alumnos. O sea, en aquel tiempo tener 10,000 alumnos de Kabbalah era como algo sobrenatural, ¿no? Entonces, pero resulta que ellos como que no se llevaban bien entre ellos, tenían como ciertos egos y entonces se murieron. Y a partir de ahí, en esa época, cualquier persona que estudiaba Kabbalah era considerado como enemigo de la patria para los romanos. Los romanos era como algo político. Siempre ha sido el control de la política. Pero en ese tiempo, pues a cualquiera que estudiara Kabbalah lo mataban, lo desollaban vivo, lo despellejaban y lo crucificaban o lo empalaban. Como si fuera un brujo. Ándale. Entonces empezaron a cazar a todos los cabalistas de esa época. Y a Shimon, hasta ese momento, era prohibido escribir la Kabbalah porque no había una necesidad de tener un registro escrito de los secretos de Dios. Por eso Shimon Bar Yochai se fue a una cueva. Entonces Shimon Bar Yochai se va con su hijo y con algunos alumnos muy cercanos y se van 11 años a una cueva y en esa cueva empiezan a revelar los secretos y empiezan a revelar secretos de la Torá, de leer los salmos y encontraban secretos en pasajes de la Torá, etcétera. Y entonces empiezan a conectarse de una manera tan elevada en la sabiduría que se les aparecía Moisés, se les aparecía Elías, se les aparecía Metatrón, se les aparecía el arcángel Miguel, Gabriel, y les enseñaban Kabbalah. O sea, la Kabbalah es una enseñanza que no es de este mundo, es una enseñanza del cielo. Digamos que en este mundo hay muchas sabidurías, está el coaching, hay terapias, hay muchas cosas, ¿no? Hay ciencias y cosas. Pero la Kabbalah es una ciencia del alma, es algo que no es de la tierra. Entonces, pero en tiempos de Shimon Bar Yochai se le permitió por primera vez escribir la Kabbalah, entonces, pero su hijo conocía una forma, un lenguaje que se llama de las ramas y las raíces, muy especial, donde escribió los secretos de una manera codificada, para que cualquier persona que lo leyera, pues no le entendiera. Por eso el Zohar lo leemos y pues Por eso ven y ve y algunas palabras con mayúsculas. tienen un significado, o algunas palabras como raras que dice, Ajá. son códigos. O doble sentido. Ajá, casi todos son códigos. Entonces todo en el Zohar es como una forma de ocultar el secreto.
¿Por qué el secreto? Porque el ser humano tiene una forma secreta de operar. O sea, está el cuerpo, físicamente vemos si están nuestros cuerpos, pero detrás del cuerpo, ¿qué hay? Pues dirían, pues el alma, ¿no? Ok, pero no la vemos, ni la sentimos, ni la tocamos, ni la probamos, ni la olemos. El alma está viviendo en secreto dentro del cuerpo. De esa misma manera, Shimon Bar Yochai ocultó los secretos de la Torah dentro del libro. Entonces, cuando tú abres el libro del Zohar, bueno, y el Zohar permaneció oculto, estuvieron ahí 11 años revelando los secretos, y el Zohar se perdió. Ya no se supo más del libro del Zohar. Hasta la Edad Media, con un cabalista que se llama Moshe de León, en un mercado, me parece que en Toledo, España, por ahí, por España, fue a comprar carne y envuelta la carne en unas hojas empezó a ver que tenía letras hebreas y se dio cuenta que era arameo y empezó a leer y dijo, no, esto es un libro de Kabbalah. Y él fue el que empezó a recopilar todas las hojas del Zohar. Pero el 95% del Zohar se perdió. No saben dónde está. Los 12 tomos son el 5%. Pero esos son todos los secretos de la creación, son el Zohar. O sea, están en el Zohar. O sea que el Zohar es como el ADN. El Zohar es el alma de Dios. La Torah es Dios y el Zohar es el alma de Dios. Es la esencia de toda la luz, de toda la sabiduría. Todas las religiones operan con los principios del Zohar. Todas las ciencias operan a partir del Zohar. Si aprendes lo que hay en el Zohar, vas a saber mercadotecnia, física, química, biología, derecho, todo. Porque la esencia es el Zohar. O sea que el Zohar es como, ¿qué podría ser de computación? El Zohar, haz de cuenta que es como si todo fuera un rompecabezas y el Zohar es la unidad de todo. Unifica todo. Cuando estudias el Zohar, el rompecabezas empieza como a... Es la explicación de todo. Ajá. Es la Kabbalah. O sea, el Zohar es como el Windows, pues. El Zohar es el código con el que funciona el mundo físico. Si tú aprendes ese código, te vuelves un programador del mundo. Así como Neo que en Matrix que aprendió a volar y aprendió a meterse entre los programas y igualito. O sea, el Zohar es una forma que cualquier persona, la que sea, si lo aprendiese, pudiera alcanzar un estado que se llama mente sobre materia, que es el estado secreto de las personas. Todas las personas dentro de sí se llama el gen divino, y todas tienen el potencial de despertar ese gen divino. Pero entonces la Iglesia Católica Romana lo quería destruir precisamente. Chistoso porque en alguna época, también eso está chispa, porque mira, si te pones a leer sobre ese tema, en alguna época el Zohar, hubo un cabalista que tradujo el primer Zohar del arameo, no fue traducido al español, fue traducido al latín. Entonces ese cabalista lo tradujo al latín y lo estudiaban en una casa en Francia con un conde, y lo estudiaban en un círculo secreto con obispos, inclusive con papas. El Papa León XIII. Fíjate, en esa época, o sea, tuvieron como el acceso al libro y empezaron a tener pues el beneficio de estudiarlo. Cuando estudias la Kabbalah auténtica, el Zohar es Kabbalah. Todo el libro del Zohar es la Kabbalah. Si hay una Biblia de la Kabbalah, es el Zohar. En esa época se estudiaba la Kabbalah dentro de la iglesia. Inclusive algunos cabalistas dentro de la iglesia fueron los que después confeccionaron las catedrales góticas, las geometrías sagradas. Los primeros masones fueron círculos de cabalistas, que los primeros grupos de la masonería ni siquiera eran lo que hoy es la masonería.
En esa época la masonería era como un círculo cerrado que estudiaban Zohar, que estudiaban Kabbalah, pero que se empezaron a iluminar de tal forma que empezaron a tener pues influencia política, social, económica. O sea, es que como cuando alguien estudia Kabbalah se le enciende el gen divino, se ilumina a la persona y empiezas a ya no ser alguien, una vela apagada, empiezas a ser una vela encendida. Entonces en lo que hagas empiezas a triunfar. Cuando la Kabbalah es la transferencia de Dios. Se hace cuenta, cuando alguien estudia Kabbalah es como si la llama de la luz del Creador se le transfirieras a otro y encendiera su corazón, y ese se la transfiere a otro y encendiera su gen divino y se le transferiera a otro. Entonces cuando estás iluminado en ese estado, pues ahí fue donde surgió toda la arquitectura sagrada, surgieron pues muchos inventos, acceso a mucha información de otra época. O sea, muchos de los grandes inventores y todo eso tuvieron contacto con el libro del Zohar. Platón tuvo contacto con el libro del Zohar, por ahí tiene los escritos de Platón, ahí habla de las esferas del árbol de la vida. Muchas personas, pero todo está oculto. ¿Por qué lo manejaron oculto? Porque siempre ha sido como algo mal visto, en el sentido de que el Satán, siempre que hay una persona que realmente estudia Kabbalah, trata como de atacarla para apagarla, para que no encienda otras chispas de otras personas, porque se despiertan y ya no hay una vez que una persona estudia Kabbalah ya no hay manera de controlarla, ya no hay manera de manipularla, ya no hay manera de pisotearla, ya no hay forma, porque esa persona empieza a pensar. Y empieza a pensar con una inteligencia que ya ni siquiera es de él, empieza a pensar con la inteligencia de Dios. Entonces es como, digamos que la Kabbalah es la enseñanza del alma que está diseñada y entregada directamente de Dios al hombre, que sirve para generar la iluminación. Y si una persona estudia Kabbalah, eventualmente se va a iluminar y va a empezar a entrar en estados de unión con Dios. O sea, en la industria, por ejemplo, de Hollywood y de la música, por eso hay artistas que no se prestan, pues, como quien dice, por ahí a la mamada, ¿no? O sea, que no hacen cosas malas, pero no los cancelan ni les hacen nada de su música o sus películas siguen brillando porque difunden la luz. Ni siquiera la élite se puede meter con los cabalistas, con esas personas. Cuando realmente estás en una escuela de Kabbalah y realmente estudiamos, pero no solo es físico, sino cuando alguien ya está conectado a la luz, al árbol de la vida, lo sustenta el cielo. Ya no depende de nada. Digamos que hay como si fuera un conjunto de maestros del cielo que te coachean y que te apoyan en lo que haces. Muchas de esas órdenes tienen ese tipo de coaching de maestros del cielo. Ellas se nutren de la luz. Entonces, esas personas, pues de alguna manera son las que controlan controlan todo, ¿no? Y como es arriba es abajo, cuando se forman ese tipo de estructuras metafísicas, físicamente también se estructuran como grupos y que de alguna manera esos grupos se cuidan, se apoyan. Te digo que al principio así surgió la masonería, los Rosacruces, los templarios. Muchos de esos grupos nacieron del contacto con la Kabbalah y se empezaron a iluminar. Y empezaron a hacer negocios, empezaron a hacer dinero, empezaron a prosperar en todo. Pero ¿por qué se tuerce o sea, si se está nutriendo de luz, qué es lo que permite cuando estudias Kabbalah que todo tu potencial energético positivo se transforme en oscuridad o se transforme? Que a veces se despierta tanto la luz en una persona que como por ley del péndulo, pues o sea, tanto va hacia un lado y esa persona se ilumina y es así increíble, pero cuando el péndulo va hacia el otro lado, pues también a veces hay etapas de mucha oscuridad, llega la fama, llega mucho dinero,
llega a cosas que la persona ya no puede resistir y esas cosas lo pierden. A veces a los grupos los han perdido la fama, los ha perdido la riqueza, los ha perdido la lujuria, los ha perdido, cada grupo ha tenido su propia negatividad, ¿no? que los atrapa. El punto no es como llegar a un punto donde el grupo brille, sino el punto es como saber revelar la sabiduría y mantenerte humilde. Por eso la sabiduría se debe de revelar en familia. O sea, más allá de un grupo sectario y formar una secta, ¿para qué? Si la sabiduría se estudia en una familia, entonces las familias empezarían a progresar. Yo supongo que esa era la idea de Dios, ¿no? O sea, que se estudiara en familia. Por eso Abraham, Isaac, Jacob, pues todos eran familia. Y pues entre ellos estudiaban y entre ellos revelaban la luz como familia, ¿no? Que yo creo que esa es como la base, como la idea. Pero bueno, o sea, la Kabbalah digamos que ha sido algo muy controversial. Ha sido una enseñanza verdadera, auténtica, que tiene una vibración de muy alta frecuencia, porque es un lenguaje del alma. Pero también no es para todas las personas. No todas las personas están listas para estudiar Kabbalah, porque no todas las personas buscan respuestas. No todas las personas están listas para que les digan la verdad. La sabiduría de la Kabbalah se le llama la sabiduría de la verdad. Entonces, cuando estudias Kabbalah es porque estás estudiando la verdad. Pero la verdad, pues es complicada, ¿no? En Matrix, cuando Morfeo le dice a Neo que si quieres saber la verdad, pero no todos pueden soportarla. La Kabbalah tiene la verdad, pero no todos la pueden soportar. Por eso está codificada, por eso está oculta. Por eso ¿no te ha pasado que mucha gente dice, yo quiero, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Ayúdame Dios, enséñame cuál es tu voluntad. Y cuando Dios le dice, a ver, esta mujer es tu alma gemela, haz una relación, ya no quiere la persona con esa alma, ya no quiere. Porque tanto quería saber la verdad que cuando Dios le dijo la verdad, no la soportó. O sea, La luz de esa verdad era tan fuerte que la persona no la soportó. En el estudio de la Kabbalah, entonces, nosotros somos como la contracción del Ein Sof para poder revelar la luz a través de las 9 sefiras. O sea, digamos que el Zohar se creó para la gente que ya puede soportar cierta cantidad de luz, porque si no la puedes soportar, entonces te chamuscas. El Zohar es como la luz, pero dosificada. Si estudias poquito Zohar, entra un poquito de luz en tu vida y ya, te alimentas. El mismo párrafo, para alguien que tiene más santidad a lo mejor en su vida, va a lograr entender más que una persona que va empezando a estudiar, por ejemplo. Como que el Zohar lo vas entendiendo conforme lo vas viviendo. Las personas que más pruebas han vivido y más han estado realmente entregadas a la práctica son las que mejor entienden el Zohar. Las personas que solo son como muy intelectuales, esas personas muchas veces no lo entienden realmente. Lo tratan como de entender, de explicar. Porque no lo han vivido. Inclusive como de interpretar. Pero el Zohar es una enseñanza, la Kabbalah es una enseñanza que si tú la vives, la misma Kabbalah se revela ante ti. La Kabbalah misma te habla, te revela. Es más, nosotros no llegamos a la Kabbalah nos busca, ya nos vio desde que nacimos y va sobre nosotros. O sea, el Zohar le llega a la persona indicada. No, la persona no lo busca al libro, sino el libro lo busca a la persona. La sabiduría busca a la gente que ya ve que está lista para despertar, ¿no? Por eso dice la Kabbalah, y es justamente lo que vamos a... ¿Pero ese libro cuál es o de qué es? Es como una introducción para la Kabbalah, para ver los mundos, para ver el árbol de la vida, para entenderlo.
Y cuando estudiemos el Zohar, ya entendamos, pues estos son los niveles del alma, pues está hablando de esto, ese es el Nefesh, esto es la Ruach, esto es la Neshama, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que es importante como saber y conocer como nuestra estructura interna. Entonces, la Kabbalah es la revelación de los misterios de la creación y Dios, los misterios del alma humana y cosas tales como la profecía y la magia. En una palabra, misticismo o metafísica, ¿no? Que son muchas palabras que son como muy tabús, ¿no? Por ejemplo, la magia. Por ejemplo, la magia no se refiere a que nosotros nos volvamos como magos de hacer rituales y cosas así. La magia es la capacidad de autotransformarte. Una persona que estudia Kabbalah se vuelve una persona que se aprende a transformar, a transformarse a sí mismo. Dice, el estudio de la Kabbalah, el puro pensamiento de los misterios despierta la conciencia de tu ser superior. Tan solo por poner nuestra atención en la sabiduría, activas la conciencia de tu ser superior. O sea, tan solo por el hecho de poner en tu mente un concepto de Kabbalah y estarlo hablando con otra persona, te iluminas, aunque no te purificas, no importa. Tu atención en ese código, en ese pensamiento, empieza a descodificar todo el campo morfogenético que tiene. Y, por ejemplo, si está, un ejemplo, estás pasando por una crisis económica, no hay luz en tu vida, por eso estás pasando por una crisis económica, pero estás estudiando Kabbalah y tu pensamiento de 3-4 días está en la luz, en el pensamiento de Dios, en la luz, en el pensamiento de la sabiduría. Como te empiezas a iluminar, enciendes tu luz y desaparece tu crisis económica. ¿Sí? O sea, siempre que experimentas caos de una o de otra manera en tu vida, el caos lo vas a experimentar porque tu luz se apaga, porque tu luz se oculta, porque está oculta la luz que fluye a través de ti está oculta. ¿Por qué? No sé, tienes soberbia, tienes egoísmo, por miles de razones la luz se oculta. Pero y si ya, por ejemplo, llevas estudiando un tiempo y por X o Y razón dejas de estudiar un tiempo también, pero ya generaste o ya has ido quitando como cáscaras en tu vida y ya eres más capaz de revelar luz, pero en ese tiempo que dejaste de estudiar y luego regresas, ¿la luz con la que regresas es la misma en la que te quedaste? ¿O empiezas desde cero? ¿O se va Si haciendo tú más? dejas de estudiar, tu luz se vuelve a apagar, porque llega un momento donde tu alma es como comer. No puedes dejar de comer un año. A los 2-3 días te va a dar muchísima hambre y vas a terminar comiendo, ¿no? Como el alma ya ha probado lo que es estar recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo, tu misma alma te va a generar cierto caos en tu vida para que regreses a manera de control, porque te está diciendo es que necesito más de eso. ¿Pero regresas al nivel espiritual en el que te quedaste? ¿O vas perdiendo espiritualidad con el tiempo? La espiritualidad es una escalera donde vas subiendo y tienes que subir 150 peldaños. Cada vez que subes un peldaño, sientes como que regresas. Y sí, cuando tú subes a otro nivel de conciencia, como que bajas al mismo nivel en el que estabas antes. Inclusive sientes que como que vas para atrás, pero en realidad estás en el nivel 0, pero del nivel 1. O sea, haz de cuenta, subo al nivel 1, pero paso la prueba del 0 y paso la prueba del 1. Luego voy al nivel 2, paso la prueba del 0, del 1 y del 2. Paso al nivel 3 y así todos los 150 niveles necesito como reforzar todo el proceso de cada uno de los escalones. O sea, que de cierta forma es como si fueran 300 niveles. Más, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en el nivel 1 es 0 y 1. Nivel 2, 1 y 2.
Entonces, como es que subir los 150 escalones, los sabios dicen que no es tarea para una vida, sino es tarea a veces para varias vidas, ¿no? O sea, porque son demasiados escalones, demasiado. Tienes que brincar a la conciencia de arriba e ir a la siguiente conciencia. Esa es como mi pregunta, o sea, en las siguientes vidas, si te quedaste en el nivel 70, digamos, ¿ya regresas en ese nivel? Regresas en ese nivel, pero tu luz viene oculta. Pero Sí. cuando llegas a la sabiduría, rápido lo entiendes, rápido lo empiezas a practicar así, ni te tardas, rapidísimo, como si te metieran un software y rápido se desencadenara dentro de ti. Pero llegas a un punto donde ya no puedes avanzar. Porque no conoces el código. ¿Por qué no? Porque ya hasta ese punto era donde ya traías el trabajo de otro tiempo. Y es donde viene el crecimiento. Y ahí, y a partir de que ya te cuesta trabajo, a partir de ahí es tu verdadero trabajo de esta vida. Ok. Dice, la Kabbalah es un testimonio viviente de los santos misterios. Entonces, la Kabbalah es un testimonio de vida. O sea, digamos que imagínate tú que que seas una persona que se dedicó a estudiar toda su vida y a practicar y a vivir pruebas y indagaste y leíste y buscaste y así, pero cañón, te dedicaste de lleno a Dios, ¿no? O sea, a buscar realmente la sabiduría y activar tu conciencia y todo ese rollo. Y cuando llegas a los 90 años antes de morirte, pues obviamente traes un buen de experiencias. Ya sabes cómo hacer dinero, sabes cuáles son las trampas del dinero, sabes cómo hacer una relación de pareja, sabes cuáles son las trampas de una relación de pareja. O sea, ya sabes muchas cosas, puedes enseñar. Ahora, imagínate todo ese cúmulo de experiencia de tu vida y ahora multiplícalo eso por cada cabalista que hay. Toda esa experiencia de todas esas personas sabias, eso es la Kabbalah. Por eso dice la Kabbalah es un testimonio viviente de los santos misterios. Como el ADN. Es el testimonio de Dios, es el testimonio de Dios de que Dios existe. Y Dios viviendo a través de nosotros es como ese código que se va, digamos, autoinformando y autosustentando a través de nuestra experiencia en Él mismo. Tú observa la vida de un cabalista, de alguien, cuando ves a alguien que realmente estudia Kabbalah y que realmente está entregado a eso, observa su vida y de las cosas que le pasen, trata de sacar enseñanza y vas a ver que puedes sacar un buen de enseñanza de la vida de esa persona, porque esa persona es un testimonio viviente de los santos misterios. Entonces por eso en la Kabbalah siempre es como que puedes ver la vida de otros, de qué cosas les pasaron. Porque cuando realmente ves la vida de otro que estudió, te das cuenta y dices, la regó en esto, su enseñanza era esta, su prueba era esta. Y empiezas a entender realmente qué es lo que la luz quería otorgar, ¿no? Pero si cada quien tiene una chispa única de Dios y las pruebas para cada quien son diferentes, ¿las soluciones son iguales para todos? Son principios espirituales, universales. Entonces, pero lo puedes ver ya en la vida de una persona. Mira, esta persona lo resolvió así. Mira, esta persona lo resolvió de esta manera, como lo que te contaba del maestro de Kabbalah que cómo mantuvo con vida a sus alumnos en el Holocausto. O sea, cuando tú ves ese tipo de experiencias dices, órale, nuestra mente tiene poder, por ejemplo, ¿no? O otro grupo de personas en Polonia que se dedicaron a escanear el Zohar, igual durante la guerra de Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, e igual, o sea, se mantuvieron ahí lejos de cualquier peligro. Entonces es cuando dices, pues el Zohar funciona, ¿no? Entonces cuando la Kabbalah te dice, usa esta herramienta, no es porque te diga, a ver si funciona. Cuando la Kabbalah te dice, usa esta herramienta, es porque esa herramienta funciona.
porque ya la probaron 50,000 antes que tú. Entonces, y ya incluso se agregaron, o se agregó la información de esos 50,000 cada uno. Su experiencia lo enriqueció. O sea, la Kabbalah siempre se está enriqueciendo. Es riqueza. Por eso una persona que estudia Kabbalah se enriquece. Por eso la raíz de la riqueza es el estudio. Una persona estudia la sabiduría de la Kabbalah y se va a enriquecer, porque la Kabbalah es riqueza. O sea que el verdadero mérito es hacer tiempo para estudiar, más que hacer dinero, porque el dinero después podría llegar solo. Si tú, por ejemplo, te dedicaras realmente a estudiar y así, y revelaras todo la riqueza que hay en tu alma, y la revelaras, y la revelaras, y la revelaras, terminarías siendo rico. Porque la riqueza te va a llegar por añadidura, porque estás unido a la riqueza. Ya es una en el cielo estás unido. Terminaría manifestándose en la tierra. El problema es que el Satán te va a buscar formas para que no estudies. O te mete miedos para que no estudies, ¿no? Como de, no tengo tiempo porque tengo que trabajar temprano. Ajá, o dice, tengo cosas más importantes que hacer. Cuando en realidad, si lo estuvieras haciendo una y otra y otra y otra vez, el dinero te empezaría a llegar muy fácilmente. Si empezarías a hacer las cosas una y otra vez, o sea, realmente no tendrías que sufrir de absolutamente nada. El problema es que no estamos en ese nivel de conciencia, en general. No, en general, o sea, en todos los humanos no estamos en ese nivel de conciencia. Cuando una persona estudia Kabbalah, en esa persona se despierta la ciencia, el arte y la filosofía. Entonces, las personas que se entregan al estudio de la Kabbalah triunfan en la ciencia, en el arte, en la filosofía. Dice, esta inteligencia ardiente o ser conciencia fuerza de la cual surge la creación y que tiende a generar formas de vida superiores y cada vez más perfeccionadas y con mayor inteligencia, es esencialmente lo que la Kabbalah llama Dios. O sea, ¿qué es Dios? Es una inteligencia ardiente. Entonces, cuando estudiamos Kabbalah, lo que transferimos es la inteligencia ardiente. Se transfiere Dios. Hablamos, lo que está fluyendo a través de nosotros es Dios. Cuando estudiamos Kabbalah. Por lo tanto, aquel en quien está inteligencia ardiente se ha despertado plenamente, sería llamado propiamente Hijo de Dios. Entonces, la inteligencia ardiente es algo que se despierta conforme tú empiezas a despertar, a fluir la luz hacia otra persona. Entonces, llega un momento donde la inteligencia ardiente se despierta porque empiezas a conocer los secretos y a manifestarlos y a moverlos. La inteligencia ardiente, cuando se despierta, produce la salvación. Esa es la salvación del alma, que se despierte esa inteligencia ardiente en ti. Entonces, digamos que esa inteligencia ardiente es tu conciencia, es la conciencia de Dios en ti. Y todo el trabajo de estudiar Kabbalah, de verdaderos libros de Kabbalah como el Zohar, es transferir la inteligencia ardiente. Por eso no importa si empiezas por el libro de Bereshit, si empiezas por el libro de Shemot, o si empiezas por el libro de Tzav, o la porción de Pinjas, por la porción que tú empieces a estudiar el Zohar, va a producir el mismo efecto. Te va a terminar despertando la inteligencia ardiente. Como el fuego que siempre se propaga. Entonces para estudiar Kabbalah no hay como tal como un principio y un final. Sin embargo, a manera de introducción, pues sí podemos estudiar el árbol de la vida, ¿no? Dice, el que conoce a través de la experiencia directa o el que es conocedor. De este modo, la Kabbalah no es una teología o pensar en Dios,
sino es experimentar a Dios y evolucionar hacia Él. Un cabalista es una persona que vive y experimenta a Dios. Y toda su vida la va a dedicar a experimentar. Entonces, cuando pasan los años, ese cabalista no te va a decir, esa persona te va a hablar de Dios porque lo conoce, no porque lo ha leído, ni porque le han hablado de Él, Lo ha vivido. porque lo ha vivido. Entonces el cabalista es la persona que conoce a Dios por experiencia, ¿no? Y esa es como la onda de estudiar el Zohar y estudiar Kabbalah. Cuando estudias Kabbalah bien, es una persona que ha vivido la enseñanza, que ha vivido la experiencia. O sea que nuestro trabajo, si buscamos, o sea, o vivimos o tratamos de buscar la Kabbalah, es enriquecer la experiencia de Dios a través de nosotros. Es experimentarlo, abrirte a experimentarlo. Y enriquecer ese conocimiento perpetuo. Conforme tú lo experimentas te vas a hacer rico, porque en la misma experiencia, ¿cuántas cosas vas a aprender? Lo que platicábamos hace rato, ¿no? De muchos errores que me han pasado a mí, pero de muchas de esas experiencias me han dejado mucha riqueza, porque al final he aprendido cuáles fueron mis errores, ¿no? Entonces, si a lo mejor yo le dijera a una persona un consejo, tomaría en cuenta esos errores como riqueza, como experiencia, para que esa persona ya no pasara por ahí. O sea, digamos que la vida, si la persona se abre a vivirla a tope, va a terminar como enriqueciendo su vida de sabiduría. La persona se vuelve la inteligencia encarnada, se vuelve la sabiduría caminando. Digamos que es el árbol de la vida en un cuerpo. La persona es pura luz, porque ha experimentado tantas cosas que entonces lo que te dice no es algo que leyó en un libro. Lo que te dice es algo que vivió. Entonces no se va a equivocar, la persona no se va a equivocar. Te das cuenta, ¿sabes cómo sería esto? Como es Dios el que te está hablando. O sea, cuando estudias Kabbalah con alguien que está conectado a la luz, vas a sentir como que Dios te habla. No que la persona te hable, sino es como si Dios me hablara, como si esta persona me conociera o como si me estuviera observando. Porque las cosas que me dice son cosas como que nada más la gente que me vio la sabe, ¿no? Pero eso es porque ya es Dios el que te está hablando. Porque al final, como lo experimentas a Dios, lo experimentas, te transformas en una unidad con Él. Te unes. Te vuelves uno con Dios. Y la presencia de Dios empieza a fluir a través de ti, en todos los sentidos. Ajá. Entre más tú lo experimentes, tus decisiones y todas las vas a empezar a tomar desde la conciencia de Dios. Ya no desde tu conciencia de ego. Ajá. Ya no es el Jorge de este mundo el que decide, sino ya es un Jorge de una dimensión superior. Ya, aunque tu cuerpo está aquí, pero ya tu estado de conciencia está en otro lado. O sea que el propósito es bajar la luz de otra dimensión a esta. Bajar la luz de otra dimensión a esta para elevar todo nuestro cuerpo, nuestro nefesh, nuestro ruach, nuestra neshama al cielo. Que es justamente lo que vamos a estudiar en esta introducción. ¿Qué es el nefesh? ¿Qué es el ruach? ¿Cuáles son los niveles del alma? ¿Cuáles son los mundos que hay que atravesar para llegar a Dios? Las dimensiones del árbol de la vida, cada una de las esferas, de qué tratan, el lenguaje, porque también tienen un lenguaje, ¿no? O sea, también se te presentan en forma de figuras, en sueños, se te presentan en forma de un concepto, de un nombre o de una forma o de un animal. Y todo eso es o de un ángel. Y todas esas como códigos son los secretos de la Kabbalah
a través de los cuales Dios te está empezando a hablar para decirte, para unirte conmigo, necesitas hacer esto, o entregarte de esta manera, o aprender esto, o meditar de esta forma. Y Dios te empieza a guiar, y te empieza a guiar, y te empieza a guiar. O sea, realmente de entrada el proceso es que tú te conectes con el árbol de la vida hasta que el maestro de carne salga sobrando y tu maestro interior sea el que te siga guiando y te siga conectando y despertando y activando más arriba, ¿no? O sea, realmente la enseñanza auténtica, la Kabbalah, viene de adentro de ti. Es algo que cuando tú estudias los conceptos, digamos que las bases o los pilares de la sabiduría, que son esto que vamos a ver, tu alma te va a empezar a revelar enseñanza muy específica. ¿Ves? Entonces, todas las almas en su interior tienen el gen divino. No todas las almas pueden despertar de la misma manera en el mismo tiempo, pero sí es destino de todos conocer la Kabbalah. Y el último destino de las personas es conocer la sabiduría del Creador. Y cuando despierten esa inteligencia ardiente, a eso se le llama conciencia de Mashiach, o la conciencia del Mesías. Se dice que Jesús, Cristo, va a regresar una segunda vez, pero va a regresar en forma de Mashiach, o sea, en forma de conciencia. Para los que ya estén conscientes. Para las personas que se dejen despertar. Porque es dejarte. Porque si la luz te dice, oye, con esta mujer tienes que hacer una pareja y tienes que trabajar ciertas cosas, pues ahora falta que tú quieras abrirte a esa experiencia, ¿no? O si la luz te dice, oye, tú tienes talento para los negocios, pon una empresa y en sueños te aparece la empresa y dibujas hasta el logotipo y y describes perfectamente a qué se dedica y todo. Pero a la hora de llevarlo a cabo, no lo haces, pues entonces no te estás dejando llevar a la experiencia. Es la Kabbalah, va a sacar como la luz. ¿Y hay experiencias que un fracaso físico es necesario? Yo creo que las experiencias más enriquecedoras y las que verdaderamente vienen de Dios siempre van a traer fracasos. Porque donde verdaderamente una persona aprende es en el fracaso. O sea, no puede haber el éxito sin un fracaso, porque entonces ¿dónde aprenderías? Si todo te salió bien a la primera, pues qué chiste tiene la vida. O sea, es como si jugaras un videojuego que no tiene ningún nivel de dificultad. Entonces hay que tener ahí también cuidado, porque nos podemos dejar apantallar y pensar que eso viene de la luz, ¿no? ¿Cuál? O sea, por ejemplo, si yo en sueños o así pensara que mi destino es poner una empresa y dar mucho empleo a la gente, ¿no? Y a la primera me va bien, ¿quiere decir que es un mérito del alma o una trampa del ego, porque no hay fracaso y ya piensas que todo está bien? ¿O cómo sabes cuando a lo mejor una cosa buena que te está pasando en tu vida sí viene de una experiencia de a través de Dios, o si es del ego? Porque esa es una muy buena pregunta. Yo creo que cuando tú encuentras una situación que es sumamente fácil para ti y desde el principio se te da fácilmente y lo haces y entras y rapidísimo lo entiendes y lo llevas a cabo, va a llegar un punto en el que eso que es aparentemente tan fácil tenga su nivel de complejidad. Por ejemplo, a los famosos, un futbolista que es famoso y que es muy bueno, hay muchos futbolistas que son muy buenos y empiezan a jugar y empiezan a tener éxito, fama, pero su prueba no era en el fútbol. Dios los diseñó como unos astros para eso. Su prueba era cuando les llegó la fama, empezaron a perderse, a desviarse hacia otras cosas, inclusive dejaron de jugar fútbol, dejaron de cuidar su cuerpo, se empezaron a meter drogas,
O sea, no necesariamente las pruebas de la vida o el éxito o el fracaso son inherentes a la actividad que tú haces. Puede ser que tú tengas una facilidad para hacer negocios y rápido te vuelvas rico. Pero cuando te llega la riqueza, Tu prueba está en qué haces con ese dinero. empiezas a hacerte solitario, ¿Cómo a no cachar- ayudar a tu familia. ¿Cómo cachar esos? O sea, realmente dónde están las pruebas de mi vida, ¿cómo lo puedo saber? La única manera es atravesar la experiencia. Tienes que vivirlo. No hay manera De saber qué me va a pasar. y de ver adelante. Yo muchas veces me hice esas preguntas, pero lo veía yo así como un coche en medio de la oscuridad. No sé si ha sido en una carretera oscura, que no hay nada. Que tienes que seguir avanzando. Y la luz solamente te alumbra un pedazo. O sea, realmente te alumbra como unos, ¿qué será? 10 metros. Más allá de eso no ves. Y la vida es igual. O sea, solo vas a ver un pedacito. Más allá de eso, ahí es donde tienes que aprender a tener certeza. La cábala sería como todos los procesos de qué hacer, si hay un bache, si hay... La Kabbalah sería el cómo debes tomar, que nada más ves ese pedacito. Te enseña cómo, te enseña Pero nunca puedes ver cosas. entonces más allá, No. a pesar de que estudies mucho. Solamente la luz es la única que ve el cuadro completo. Nosotros no. Somos limitados. Y es un nivel de conciencia al que no se puede acceder. A menos que aprendas Kabbalah. Y cuando aprendes Kabbalah no ves el cuadro completo, pero Disfrutas. si aplicas las leyes espirituales, puedes tener certeza y paz de que vas por buen camino, a pesar de que nomás ves 10 metros adelante. O sea, la Kabbalah te da herramientas como para que el viaje no se vuelva tan estresante. O para en tu coche traer llanta de refacción, traer... Ajá. Y ya empiezas a prevenirte. Inclusive la sabiduría te enseña, pues no te vayas por esos caminos. Te enseña las rutas más seguras. No vayas de noche. Pero nunca vamos a poder tener un conocimiento absoluto del camino. Solo Dios. Solo la luz. Pero sí podemos disfrutar. Si te conectas a la luz y realmente te entregas a la experiencia, puede ser que la luz, por amor a ti y porque fuiste muy afín a ella, Te deje ver en todo. sueños te deje ver tu futuro y digas, ay, canijo, voy a cambiar esto, ¿no? O la estoy regando aquí. A veces sí te deja ver, ¿eh? En visiones, en sueños, por intuiciones. Pero ya ahí es cosa tuya, o sea, ya es algo muy personal. Solo las personas que están entregadas son a las que Dios les enseña ese tipo de cosas. A la mayoría de las personas van a ciegas y solo ven 10 pasos adelante de donde van, nada más de ahí no ven. No vemos, nadie, ni yo, nadie, ninguno. Pero por ejemplo, no sé si viste la última de Matrix. Que Neo, Un pedazo. Neo ya no puede ver, o sea, ya están a punto de llegar como al origen de las máquinas, pero Neo se queda ciego porque le quitan los ojos, algo así no me acuerdo. Pero ya tiene la certeza absoluta de que lo va a lograr, entonces ya ni siquiera necesita sus ojos para ver a dónde ir y qué hacer. ¿Se puede llegar a ese nivel? Ese sería el nivel del cabalista legendario, digámoslo así. Eso es un cabalista, una persona de una fe sobrenatural. Por eso podría ser cabalista y ser judío, podría ser cabalista y ser cristiano, podría ser cabalista y ser maometano, porque se trata de desarrollar cosas como la fe, que son universales en cualquier religión. O sea, la Kabbalah no tiene que ser necesariamente una religión, sino, te digo que son aspectos universales. Imagínate una persona que va con una certeza de que lo va a lograr. Imagínate tú en tu vida, que dijeras en este momento, voy a lograr el éxito y la riqueza y todo lo que siempre quise. Y te entregues así a ciegas. Y tú tengas ahorita la pura certeza de que todo lo que me va a pasar es porque me va a pasar, me voy a hacer rico. Eventualmente empezarías a hacerte rico, sin preocuparte
sin angustiarte, atacar, sin... Y aunque haya dificultades, No importa, significará que las mismas dificultades me van a llevar más allá. sí, porque sin dificultad no puedes acceder a un nivel superior, entonces. Entonces realmente la vida, o sea, sería como un engaño decir que la Kabbalah te hace la vida fácil. No, solo te da las herramientas para vivir la vida. O sea, la Kabbalah ni hace más difícil ni más fácil. La vida es la vida. Pero ya vas a saber por qué están pasando. La Kabbalah es un manual de procedimientos. Es como si entráramos a una fábrica y te dijeran, mira, este es el manual de tu puesto, léelo y ahí vas a ver qué es lo que tienes que hacer en caso de cualquier problema. La Kabbalah es exactamente ese rollo. Estúdiale, lee los manuales, porque te vas a dar cuenta que tienes que hacer en caso de tal, en caso de tal, en caso de tal. Que ya es muy personal, porque a lo mejor mi prueba en el dinero es si logro tener una familia con amor a pesar del dinero. O a lo mejor tu prueba es que tú quieres dinero y Dios no te lo va a dar. Y ser feliz así, sin dinero. Y aprender a ser feliz. O a lo mejor tu prueba es que tú no lo buscas y te vas a hacer millonario. Por eso nadie debe buscar el destino ni envidiar al otro, porque en cada uno la luz se va a desenvolver de una forma distinta. Y si tenemos metas, por ejemplo, que yo quisiera comprarme un coche, por poner un ejemplo, pero no se me da y por más que me esfuerzo no se me da y no se me da, ¿en qué momento debemos saber soltar? A lo mejor en el momento en el que tú te des cuenta que a lo mejor en lugar de desear algo que no tienes, poder estar apreciando lo que sí tienes, el que tienes, agradecerlo, cuidarlo, arreglarlo, pero no perder disfrutarlo, metas, estar en presente. Ni nuestros sueños no, tú sigues con tu deseo, pero como que te la tomas más ligera, ¿no? O sea, en lugar de estar angustiado y estresado, no lo logro. Pudieras sentirte como que estás en un parque de diversiones y es un domingo en el Six Flags y pues vas a disfrutar. O sea, el éxito no es como tal que lo logres, sino el éxito es que lo disfrutes. ¿Ves? O sea, éxito es lograr la meta, no. Para Dios el éxito es que pases la experiencia y alegre, el resultado que lo disfrutes. Contento. Ese sería como el verdadero éxito, que todos estuvieran entregados a vivir su experiencia y que cada uno lo disfrutara a su nivel, o que todos pudiéramos disfrutar lo que estamos viviendo sin perder de vista lo que quiero. O sea, sí quiero tener más, pero en este momento si no me llega, es que en este momento Dios no me lo está dando por alguna razón. Pero tampoco significa que no voy a hacer nada por lo que quiero, ¿no? O sea, pero tengo la certeza como Neo que voy a llegar al final y me dejo llevar. Sí, o sea, es entender como el proceso es importantísimo. ¿Te das cuenta? O sea, como que la Kabbalah te ayuda como a entender el proceso. Sí, no tanto el por qué pasan las cosas, sino a vivir el proceso, a entregarte, a fluir con las leyes del proceso, del cómo se está desencadenando tu vida. Aparte la Kabbalah es un manual como de procedimientos del proceso, no del resultado. O sea, porque nunca hay un como resultado. Ni siquiera sabemos cuál es el resultado. O sea, no, porque tú puedes buscar un coche nuevo, pero puede ser que la luz no te lo va a dar, porque la enseñanza que la luz te quiere dar es que no tengas coche y que seas feliz en una bicicleta. Puede ser. No lo sé, es que hay infinitas posibilidades. Pero ahí, si tú eres muy buen cabalista y estudias más a profundidad la Kabbalah, dices, oye, pero hay una ley que se llama la ley de la asunción, y si yo me visualizo en mi coche, puedo forzar a que la luz me lo dé. Y ya empiezas a tener tú tus propios secretos. Y ahora también qué tanto es un deseo del alma y qué tanto es un deseo del ego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero si tienes la sabiduría, lo puedes forzar. Y discernir, aparte, ¿no? Y puedes forzar cualquier cosa.
O sea, por ahí hay historias de un sabio que le fueron a decir, oiga, es que deme, no conoce por ahí una combinación de letras hebreas que yo pueda meditar para... Una combinación de letras hebreas que yo pudiera meditar para poder conectar con para poder sacarme la lotería, porque quiero ayudar a muchos niños que no tienen comida y eso. Y le dijo, sí, le dio una combinación de letras, las meditó y se ganó la lotería. Las volvió a meditar y se volvió a ganar la lotería. O sea, hay secretos que pueden forzar. Y no cualquiera accede a esos secretos. También es un mérito que te los enseñen. Del proceso que no tenemos claro. Entonces, conforme tú te entregas más a la experiencia y te entusiasmas y aprendes a disfrutar más tu vida, Dios te va a enseñar ese tipo de secretos. Entonces, lo que en un momento para ti fue, tengo que esperar el proceso hasta que se dé, te va a decir, mira, de esta manera lo precipitas, rapidísimo. Pero no te voy a decir qué va a pasar si lo precipitas. Y te empieza a enseñar cosas. Y entonces se vuelve maravillosa la sabiduría, la experiencia de aprender Kabbalah, porque empiezas a aprender, mira, esto sirve para tal cosa. Por ejemplo, hay meditaciones que se hacen sobre los árboles para que crezcan más rápido. Hay meditaciones para calmar un terremoto, hay meditaciones para calmar un maremoto, hay meditaciones para calmar el viento, para activar el viento, para hacer llover. O sea, prácticamente todo el mundo físico se puede mover con la mente. Y todos esos secretos los tiene la sabiduría. Entonces, si la persona se entrega y es de corazón puro y realmente está entregado, nuestro destino es conocer todo eso. Entonces, cuando el alma ya después de toda su vida aprende muchos secretos de esos, y el alma descarna, se va del cuerpo, el alma se lleva todos esos secretos. ¿Sí? Y entonces en algún momento donde la humanidad llegara a necesitar ayuda, porque hay una etapa de oscuridad, vienen esas almas que ya conocen esos secretos, se encarnan, y esos son los maestros. ¿Ves? A veces dentro de los judíos, a veces dentro de los cristianos, a veces dentro de... ¿Qué importa? Lo que importa es que ya traen esa enseñanza. Y así es como se ha preservado la sabiduría. Y así es como en épocas la sabiduría expresa cosas. Entonces, si hay formas de forzar a que la luz nos genere recursos, sí las hay. Hay formas en las que se pueda forzar la vida, sí los hay. Hay que aprender a vivir el proceso y aprender a brincarte como las vicitudes, porque puedes también aprender a surfear las olas. No necesariamente te tienes que dejar arrastrar, sino las puedes aprender a surfear. O puedo construir una barca y subirme a la barca y ya no me hacen nada las olas. Pero eso es ahí como quieras vivir tú. Ahí depende como la capacidad de cada cabalista. Hay unos que hacen una barca y hacen una lancha y pues ya no les... Hay otros a los que les gusta... Y hay otros que andan flotando y andan de muertito nadando y así se la llevan. Ya depende de lo que cada cabalista esté experimentando. Pero todos van a aprender a nadar. O sea que sí cada proceso es único de cada persona. Pero si escuchas el proceso y el aprendizaje y la enseñanza del que va de muertito, yo quiero de muertito. Y si escuchas el otro que hizo su lancha, dices, wow, y empiezas a enriquecerte y aprender de muchos. Entonces ningún cabalista puede decir mi proceso y mi experiencia es la única, o a fuerza tiene que ser de esta forma. No es cierto, es mentira eso, porque cada uno somos bien distintos, ¿no? O sea, no puede haber dos gotas iguales en el mar. Pero por ejemplo, si hay... O sea, venimos de pedazos específicos de la banca Admon, ¿no? Sí hay similitudes entre ciertas personas. O sea, a lo mejor, por ejemplo, si yo estudio Kabbalah y en algún momento la luz me pone a difundirla, yo puedo conectar a través de mi enseñanza propia con los que sean similares a mí en la chispa. Puede ser que
el principio espiritual sea el mismo, lo enseñemos los dos.